Espero que poco a poco ir mejorando con esto. El tema que les debía era sobre la anatomía del aparato lagrimal. Quien les habla es la doctora Danisa Machaca, médico oftalmólogo, trabajo en salud. Vamos a hablar un poquito ahora de la anatomía del aparato lagrimal. El aparato lagrimal en realidad tiene dos componentes. Un aparato secretor que está compuesto por la glándula lagrimal principal y por las glándulas accesorias. Y el aparato excretor que está dado por las vías lagrimales. Doctora, dígame. Disculpe que le interrumpe. Doctora, se sigue viendo en chiquito y la primera diapositiva. Donde hizo clic para presentar, a la izquierda hay como un librito abierto. A ver. El librito. Ajá. Ajá. Sí, es ese, doctora. Para ¿Ahora poder... sí? Ahora sí lo vemos grande, doctora. No se veía. Gracias. Espérate, cómo retrocedo. Ya. La glándula lagrimal, que es el aparato secretor, la principal, está dividida en dos partes. Esta primero se ubica en la región superexterna de la órbita, más preciso en la fosa lagrimal del hueso frontal. Esta, como les mencioné, tiene dos porciones, la porción orbitaria, que es la más grande, y la porción palpebral, que es la más pequeña. Esta está dividida por un ligamento o por un tendón que pertenece al músculo elevador del párpado, que es el ligamento de Whitman. La porción orbitaria, en realidad, es 2 o 3 veces más el tamaño que la porción palpebral, que en realidad la porción palpebral tiene una forma cuadrangular bastante pequeña. Y debajo de la porción palpebral van a haber unos conductos secretores. El riego sanguíneo, la arteria está irrigada por la arteria oftálmica, que va a dar la rama de la arteria lagrimal, que es la que va a irrigar la porción orbitaria de la glándula lagrimal. El sistema venoso, las venas lagrimales van a ir o se van a dirigir hacia la vena oftálmica superior por la hendidura esfenoidal y van a llegar estas al seno cavernoso. Además, también esta recibe las venas del músculo recto superior y el músculo externo. El sistema linfático, en realidad estos son escasos y van todas dirigidas hacia la fosa temporal, a la preauricular y a la submaxilar. En cuanto a las glándulas accesorias, estas glándulas accesorias tenemos de 3 tipos, las glándulas mucosas, las acuosas y las lipídicas. Las mucosas que nos van a producir, están producidas por las células caliciformes que se encuentran en la conjuntiva, por las criptas de Henle, y las glándulas acuosas las producen las glándulas de Krauss, la de Wolfram, las células de Mans, y las glándulas lipídicas, las de Meibomio, la de Zeiss y las de Moll. Las principales en esta es la de Meibomio. En cuanto a las vías lagrimales, el aparato excretor, tenemos 2 porciones, la porción horizontal y la porción vertical. En cuanto a la porción horizontal, vamos a tener los puntos lagrimales, tanto el superior como el inferior, siendo el inferior más pequeño, de diámetro más pequeño que el superior. Va seguido de los canalículos. El canalículo también tiene un componente vertical y un componente horizontal. Luego, estos dos se unen en un canalículo común para terminar sobre el saco lagrimal. Esto entonces sería la porción horizontal del aparato excretor. La porción vertical está compuesta por el saco lagrimal propiamente dicho, que tiene 2 porciones, por así decirlo, que es el fondo del saco y el conducto que va a hacer conexión con el conducto lacrimonasal. Entonces, el saco lagrimal es una estructura hueca que mide aproximadamente entre 12 a 15 milímetros por 5 a 6 milímetros de diámetro. Está alojado en la fosa lagrimal. Esto es importante para el tratamiento quirúrgico que hacemos cuando hay obstrucciones de vías lagrimales, donde se aloja, ¿no? Esta fosa lagrimal está formada por el hueso maxilar y el unguis. Seguido viene el conducto nasolagrimal, que igual mide entre 12 a 15 milímetros por 2 a 4 milímetros de diámetro.
Es un conducto óseo que está formado por el maxilar superior, por el unguis y el cornete inferior. Y este desemboca en el ostium, en el meato inferior. Justo en esta zona existe un pliegue mucoso como una membranita que la llamamos la válvula de Hasner. Esta es importante porque en los recién nacidos permanece, ese pliegue aún permanece en un 80-90% de los recién nacidos y por eso estos pacientes presentan al momento de nacer bastante epífora. Entonces, este plieguecito se termina de abrir o de romper generalmente al año en estos pacientes, ¿no? Para eso uno le ayuda con unos masajitos de digitopresión que se le indica al paciente para poder abrir esa membranita o ese plieguecito con el que nacen los pacientes, los recién nacidos, ¿no? Dentro de todo este sistema excretor existen distintas válvulas. ¿Esto para qué? Para evitar el reflujo, ¿no? Esto previene el reflujo del contenido de las fosas nasales, del saco lagrimal, ¿no? Entonces existen distintas válvulas. Tenemos aquí la válvula de Bogdelek, que está entre la unión de los canalículos y el canalículo común. La de Rosemüller, la válvula de Krauss, la válvula Tafer y la válvula de Hasner. De las más importantes es la de Hasner, es la que le mencioné con los recién nacidos, ¿no? Que esta es la que indicamos digitopresión. En cuanto a la irrigación e inervación, hablo de la irrigación e inervación de la parte excretora. Lo que les mencioné hace un momento era la parte secretora. La excretora está irrigada por la arteria oftálmica, la arteria angular, que esta arteria también es muy importante, sobre todo en la parte quirúrgica, por la maxilar interna. El retorno venoso, las venas oftálmicas, la angular y el plexo maxilar interno. Los linfáticos, todos a las submaxilares. Y la inervación, esta inervación sí, tanto en la vía secretora como en la excretora, está dado la sensitiva por el quinto par, la motora por el séptimo par y también por el sistema simpático. En cuanto a la película lagrimal, una vez que ya producimos las lágrimas, que la glándula produjo la lágrima, esta película de lágrima está en realidad formada por tres componentes. El componente acuoso, que predominantemente está producido por la glándula principal, por la glándula lagrimal principal. El componente lipídico, que las glándulas principales es las glándulas de meibomio, que producen todo el componente lipídico, y el componente mucoso, que están dados por las células caliciformes en su mayoría. Entonces, la capa de mucina, que es la capa más interna, esta es producida, como le dije, por las células caliciformes de la conjuntiva y de las criptas de Henle. Estas contienen principalmente glucoproteínas. Esto lo que va a ayudar es a brindar una cobertura hidrofílica en la superficie para evitar de que la parte acuosa también se evapore, va a ayudar que se disemine mejor las lágrimas en la superficie. La mucina se produce en mucha cantidad y lo que ayuda a disolver esa mucina, ese moquito, es la capa acuosa. Lo que va a evitar también es el desecamiento de la córnea. También va a atrapar microorganismos y células y luego las va a arrastrar hacia el lago lagrimal. La capa intermedia o la acuosa, que es la que abunda más, tiene un grosor de 7 micras, constituye el grueso de la película lagrimal y estas están producidas principalmente, como les he mencionado, por las glándulas lagrimales y una que otra accesoria. Estas se encuentran, el componente también es proteínas, glucoproteínas, sales inorgánicas, urea, glucosa, oxígeno. En realidad la función de esta capa es de nutrición e inmunidad, ¿no? Y la capa más superficial, que es la capa lipídica, que tiene un grosor de 0.1 micras. Es el producto de las glándulas de meibomio principalmente. Está compuesta por ésteres de colesterol y otros lípidos. Esto lo que va a ayudar la capa lipídica es a retardar la evaporación de la parte acuosa
y va a formar un sello a prueba de agua cuando los párpados están cerrados. Por eso es importante que los pacientes, los chicos que han estado conmigo en la rotación, revisar el margen de las pestañas para ver si los conductos están obstruidos o no, porque si hay obstrucción no permite que llegue la capa lipídica a la superficie del ojito y hace que el paciente presente muchos problemas de superficie, lo que conocen como ojo seco. Entonces, esto lo vemos en quienes, en los pacientes que tienen piel grasa, en los pacientes que tienen o sufren de rosácea, tienen bastantes problemas con la capa lipídica. Entonces, esto también va a evitar que ocurra el derrame de la lágrima en forma de gotas durante el parpadeo. Cada vez que parpadeamos, esta capa lipídica contiene esa capa acuosa. Esto también ayuda a extender la capa acuosa sobre la mucina. Actualmente se dice que en realidad no está así dividido en 3 como suele decir los libros. En realidad, la capa acuosa y la capa de mucina ya están en realidad unidas, ¿no? Y serían solo 2 capas, la capa de mucina y acuosa más la lipídica. Ahora, ¿cómo funciona la bomba lagrimal? Una vez que la glándula lagrimal ha producido, ha segregado a las glándulas, estas van a pasar hacia el canto interno. Gran parte de estas se van a evaporar, pero las que restan, estas van a ir hacia los márgenes del párpado, tanto superior e inferior, y van a ingresar hacia los canalículos por capilaridad y succión. Cuando nosotros parpadeamos, o sea, contraemos el músculo orbicular, tanto el pretarsal como el preceptal, este se va a contraer y va a crear presión positiva para que de esa manera las lágrimas lleguen hacia el saco lagrimal. Esto es cuando cerramos los ojos, o sea, cuando contraemos los ojitos. Cuando abrimos los ojos, los músculos se van a relajar, todo el músculo orbicular se va a relajar y crea una presión negativa que va a ayudar por capilaridad para que van a empujar o van a extraer la lágrima o la van a dirigir hacia el saco lagrimal, ¿no? Entonces, el parpadeo es importante, por eso durante la evaluación de un paciente que llega a la consulta y refiere el lagrimeo, uno tiene que hacer una valoración completa desde los párpados, ¿no? Muchos pacientes llegan con secuelas de parálisis facial refiriendo bastante el lagrimeo y es porque el orbicular ya no funciona como antes, entonces ya no hay ese mecanismo de contracción que ayuda a generar esa presión positiva y tampoco no tienen una buena apertura, entonces no funciona ni la presión positiva ni la presión negativa, por lo tanto el paciente siempre presenta lagrimeo. Entonces es importante evaluar bien el músculo orbicular, es importante evaluar toda la estructura de los párpados para ver si el párpado está evertido, si hay un entropión. ¿Por qué? Porque si el sistema de drenaje no está en contacto con la superficie, que en este caso es la conjuntiva, va a haber siempre lagrimeo. El paciente siempre va a referir lagrimeo, ¿no? Esto de aquí me parece interesante, lo voy a sacar. No sé si lo puedan ver ahí. Me pareció muy interesante este resumen que encontré en la web. No sé si ustedes se fijan de lo que ya les había comentado, el aparato lagrimal tiene un sistema secretor y un sistema de drenaje o excretor. El aparato lagrimal, bueno, constituye estructuras para la producción y drenaje de las lágrimas. Todo lo que les acabo de mencionar. Este es un resumen bastante didáctico. Inclusive aquí menciona dónde tenemos ubicadas las glándulas de meiomio, que las encontramos en el tarso, la glándula principal y las accesorias. Todo lo que les acabo de mencionar está bastante resumido en esta imagen, ¿no? Esas se las voy a hacer llegar porque me parece interesante el resumen que hicieron aquí. En cuanto a las patologías asociadas, bueno, en realidad el tema que les he tocado ha sido más de anatomía, pero vamos a hacer una ojeada a las patologías asociadas. En cuanto al sistema secretor, ¿qué es la alácrima? Esto quiere decir ausencia total de las lágrimas. Esto puede estar dado por una alteración
genética, puede estar asociado a procesos inflamatorios. Aquí al principio el paciente no lo siente, pero con el tiempo el paciente desarrolla una queratoconjuntivitis o seca, ¿no? El paciente empieza a presentar bastante fotosensibilidad, ojo rojo, sensación de arenilla en los ojitos, obviamente porque no hay una buena lubricación. Después, hipersecreción lagrimal. Esta puede ser primaria o secundaria. Primaria por un tumor o inflamación, secundaria por alguna alteración neurológica, ¿no? Igual el lagrimeo paradójico, las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que también son provocadas por alteraciones neurológicas. Lágrimas sanguinolentas, o en quienes vemos eso, en los pacientes que tienen tumores de los canalículos, tumor del saco lagrimal, ellos van a presentar lágrimas sanguinolentas. Otra patología bastante frecuente que han visto mucho en la consulta es obstrucción del conducto nasolacrimal, que puede ser congénito como adquirido, ¿ya? Una dacrocistitis también, que es lo que lleva una obstrucción de conducto que se vuelve crónica, el paciente puede hacer una infección del saco lagrimal. Estas son bastante complejas, son consideradas una emergencia y el tratamiento en realidad es quirúrgico. En los pacientes, en los recién nacidos, las obstrucciones de vías lagrimales es por la persistencia de la membrana que se encuentra sobre la válvula de Hasner que les mencioné hace un momento, y esto con digitopresión que se le indica al paciente unas 2 o 3 veces por semana, al día, unas 10 veces. Esto ayuda a permeabilizar esa membranita, ¿no? Esa membrana que persiste sobre la válvula. Trastornos canaliculares pueden ser canalículos imperforados que nacen así los pacientes o por una inflamación crónica, se tapizan los puntos lagrimales y el paciente empieza a presentar problemas de epífora. Agenesias también, o por traumatismo, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan con problemas de lagrimeo por traumatismos previos, ¿no? Entonces ahí tienen un resumen bastante bueno, me parece, sobre el sistema, el aparato lagrimal. Ahora, el otro tema que es un poquito más pesado es sobre la retinopatía diabética. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Hola. Creo que no hay preguntas, doctora. Ok. Entonces vamos con la retinopatía diabética. Bueno, esto es importante, el estudio epidemiológico de la retinopatía diabética, porque es la primera causa de pérdida visual o de ceguera en los países desarrollados, ¿no? Esto generalmente entre los pacientes de 20 y 64 años de edad es responsable del 10% de los casos nuevos de ceguera en el año. El riesgo de ceguera... Ajá. Disculpa, ¿ya está compartiendo las 3 diapositivas? Es que se sigue viendo el primer tema. ¿En serio? Sí. A ver ahí. Creo que tiene que dejar de presentar y volver a presentar, doctora. A ver. Uh-huh. Tiene que entrar al Meet y ahí sale una opción de dejar de presentar. A ver. Lo vuelvo a cargar. Sí, doctora. Se sigue viendo el primer tema. Ah, ya, ahora sí ya dejó de presentar el primer tema. Ok. Esto de acá. Ahí está bien. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, doctora. Tendría que hacer clic en el librito. Es lo que estoy buscando. Ah, aquí está. Sí. Ok.
Bueno, ya les mencioné entonces que es la retinopatía diabética, es la principal causa de ceguera irreversible o no recuperable en los países desarrollados, esto más en personas o prevalente entre las personas de 20 a 64 años de edad. Es responsable del 10% de los nuevos casos de ceguera en el año. El riesgo de ceguera en pacientes diabéticos es aproximadamente 25 veces más o mayor que el resto de la población. Existen varios estudios que tratan la retinopatía diabética. Este estudio que se hizo en Wisconsin es un estudio epidemiológico con un seguimiento de 4, 10 y 14 años que permite o permitió conocer la historia natural de la retinopatía diabética y su relación con los diferentes factores sistémicos. Dentro de los principales hallazgos, ¿cuáles fueron? Evidenció que la retinopatía diabética severa es muy rara en los 5 primeros años de diagnóstico. También el riesgo de progresión de la retinopatía diabética a una forma muy severa aumenta con la duración de la enfermedad. Entonces, los pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas altas o con microalbuminuria tienen un riesgo 3 veces mayor de presentar retinopatía diabética a corto plazo. Este estudio en Reino Unido es un estudio de corte en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que evalúan el beneficio del tratamiento optimizado con insulina sobre la aparición de las complicaciones microvasculares, no solo a nivel ocular, sino también en los pacientes que hicieron nefropatía, neuropatía o enfermedades cardiovasculares. Los principales hallazgos en este estudio mostraron que un control optimizado de la hemoglobina glicosilada se traduce en una disminución del riesgo de progresión de la retinopatía diabética. Esto reduce la necesidad de realizar fotocoagulación láser, reduce la posibilidad de hemorragia vítrea y la posibilidad de cirugía de catarata. También se demostró que el control de la hipertensión arterial y de la hiperlipidemia hacía disminuir la aparición y la progresión del edema macular que los pacientes diabéticos presentan. Entre los factores de riesgo, bueno, en la diabetes el tiempo de evolución, entre más años tengan, menos controlada esté la hemoglobina glicosilada, mayor es el factor de riesgo. Para pacientes hipertensos no controlados, las gestantes diabéticas también son un factor de riesgo. Pacientes que ya están haciendo nefropatía o que tienen microalbuminuria, los pacientes con dislipidemias también son factores de riesgo y todas las enfermedades cardiovasculares. En este estudio vieron el efecto del control de la glicemia. Este estudio se evaluaron a 1.400 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con menos de 10 años de evolución y menos de 30 años. Aquí existieron dos grupos, un grupo con un control estricto y un grupo con un control estándar. En el grupo primario sin retinopatía diabética, en los pacientes que tenían hemoglobinas glicosiladas menos de 7.5 y el grupo secundario con ya retinopatía diabética y hemoglobinas glicosiladas que fluctuaban de 9.5 a más. Se vieron que después de 2 años disminuyó la progresión en el grupo del control en el que se hizo el control estricto, ¿no? En los que hubo un control estricto de la hemoglobina glicosilada, se redujo bastante la progresión. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, aquí hay un engrosamiento de la membrana basal. Esto produce una ruptura de la barrera y de las fenestraciones en la membrana basal con la pérdida de las células occludens. Va a haber un daño en los pericitos, lo que va a hacer de que exista una extravasación de los vasos. Entonces, cierres capilares intrarretinianos, esto provoca cierres arteriolares, van a haber zonas de no perfusión e isquemia, por lo tanto se va a activar el factor de vasoproliferación y va a generar neovascularización. En cuanto a la clasificación, según el estudio del ETDRS, existe en la clasificación la retinopatía diabética no proliferativa, la proliferativa y el edema macular. En la no proliferativa tenemos en la no proliferativa tenemos la leve, la moderada, la severa, la muy severa. En la proliferativa tenemos la de
que es considerada la sin riesgo, la de alto riesgo y la avanzada. Y en el edema macular tenemos el edema macular leve, moderado y severo. En cuanto a la retinopatía diabética no proliferativa, en esta existen cambios limitados a la retina, mas no pasan la membrana limitante interna. Existen microneurismas, hemorragias intrarretinales en forma de manchas, va a haber un edema retinal o edema macular, exudados serios o lipídicos, que son considerados exudados duros, van a haber dilataciones venosas o rosarios venosos, anormalidades interretinianas microvasculares, conocidos como IRMA, manchas algodonosas o exudados blandos y anormalidades arteriolares y cierres capilares. ¿Cuáles son las alteraciones más importantes que vamos a ver en una retinopatía diabética no proliferativa? Las hemorragias intrarretinales, las dilataciones venosas y las anormalidades interretinales microvasculares. Entonces, a mayor número de estas, aumenta la severidad y empeora el pronóstico. Según el estudio del ETRS, los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa tienen un 15% de probabilidad de progresar a una retinopatía proliferativa de alto riesgo en un año. Y los que tienen retinopatía diabética no proliferativa muy severa, el 45% progresan en un año, ¿no? La retinopatía diabética no proliferativa, bueno, aquí tenemos la leve, en esta vamos a ver, este es un fondo de ojo normal, van a ver microneurismas, como les dije, exudados serios, manchas algodonosas, hemorragias, irmas o rosarios venosos, ¿no? Aquí vemos pequeñas, en esta imagen, pequeños puntitos que son las microhemorragias, esta que se ve un poquito más grande, que es una hemorragia en llama. Por aquí tenemos exudados lipídicos duros, por aquí también vemos pequeñas microhemorragias. Esto en realidad es considerado leve porque compromete solo un cuadrante. Dividimos el fondo de ojo en 4 cuadrantes: el temporal superior, el nasal superior, el nasal inferior y el temporal inferior. Entonces, esto solamente estaría afectando un solo cuadrante o a lo mucho 2. En la retinopatía diabética moderada vamos a ver microaneurismas, exudados blandos, hemorragias retinianas en 1 y hasta 3 cuadrantes, rosarios venosos en un cuadrante y los IRMA se presentan en muy pocos, ¿no? Mínimo. Entonces aquí tenemos exudados duros, bastantes exudados duros, microhemorragias, aquí hay hemorragias en llama. Todo lo que ven de puntitos amarillos son son exudados duros y estos de acá son algodonosos, ¿no? Que se ven un poquito como más pompositos. Igual en esta otra imagen tenemos microhemorragias. Aquí tenemos exudados. Esto es considerado una retinopatía diabética moderada. Ya está afectando más cuadrantes comparado a las fotos anteriores. En las severas, igual, microneurismas, exudados blandos y duros, hemorragias, pero ya que abarcan los 4 cuadrantes. Igual, los rosarios venosos están en 2 o hasta más cuadrantes, IRMA en un cuadrante o más. Aquí podemos ver las alteraciones, estas como coditos, como obliterados los vasos, son los IRMAs. Aquí tenemos hemorragias, exudados y prácticamente compromete los 4 cuadrantes. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos varios o bastante compromiso del fondo de ojo. En el muy severo, aquí ya tenemos más compromiso, hay tejido fibroso, hay bastantes hemorragias en llamas, como pueden ver, bastante hemorragia en llama, hay bastante edema peripapilar, hay muchos exudados duros y algodonosos. Aquí se puede ver lo arrosariado de los vasos, se ven como rosarios en esta zona. Ahí se puede apreciar microaneurismas también. Esto ya es considerado una retinopatía diabética muy severa.
La muy severa, hay hemorragias retinianas en 4 cuadrantes, rosarios venosos en 2 o más, IRMA en 1 cuadrante o más. La proliferativa, que es un poco más agresiva, esto ya se da por una isquemia progresiva que se produjo en la retinopatía diabética debido al cierre capilar. Como consecuencia de esto vamos a ver neovasos, los cuales junto al tejido fibroso que los acompaña van a proliferar más allá de la retina. La aparición de neovasos es lo que define la retinopatía diabética proliferativa. Entonces es la no proliferativa y la proliferativa. La proliferativa entonces está definida por la aparición de neovasos. Estos se ven con mayor frecuencia en el nervio óptico o en el disco óptico o cerca a las arcadas vasculares, tanto la superior como la inferior. Pero estas en realidad se pueden ver en todo el fondo de ojo, ¿no? Igual, la clasificación, la retinopatía diabética proliferativa en realidad es sin riesgo y con alto riesgo. Sin riesgo es mínima y moderada. Y la de alto riesgo ya es una neovascularización en 4 cuadrantes. La mínima y moderada vamos a encontrar neovascularización retiniana en 1 o más cuadrantes que no toma el área papilar, o sea, el disco, el nervio óptico. La retinopatía moderada va a haber neovascularización en 1 o más cuadrantes y en menos de 1/3 del área papilar, o sea, compromete menos de 1/3 del nervio óptico. La de alto riesgo igual va a tomar 1 o más cuadrantes, pero sí va a afectar más área del disco y va a verse asociadas hemorragias preretinianas o hemorragias vítreas. La avanzada, bueno, ya aquí hay hemorragia o neovascularización en todos los cuadrantes, ya toma todo el área papilar, hay hemorragias muy marcadas preretinianas, hay proliferación fibrovascular, hemorragias vítreas que van a tapar por completo el fondo de ojo y van a provocar un desprendimiento de retina. Entonces aquí vemos una retinopatía proliferativa mínima, riesgo, se puede ver aquí neovasos, que están no comprometiendo completamente al nervio óptico porque se ve sano. Por aquí hay hemorragias en llama, microaneurismas, exudados duros. Aquí hay una retinopatía proliferativa moderada. No sé si ven en la foto de acá abajo, si hay mayor neovascularización que compromete el nervio óptico. Igual aquí tenemos neovascularización, aquí hay hemorragias en llama, exudados blandos, exudados duros, microaneurismas, estos vasos que están obliterados, que son los IRMAs, aquí también. Aquí hay bastante compromiso del nervio óptico, de la neovascularización del nervio óptico. Cuando ya hay alto riesgo, ya hay más compromiso, todo lo que han visto, pero que ocupa prácticamente los 4 cuadrantes. Aquí ya no vemos prácticamente el nervio óptico, bastante neovascularización. Y en esta etapa de retinopatía diabética proliferativa empiezan a aparecer en el esfínter y en el iris estos pequeños vasos que son conocidos como rubiosis iridis, o sea, la neovascularización llega hasta este tejido, tapa la malla trabecular también por la neovascularización. Una retinopatía diabética ya avanzada, como ven, hay hemorragias perretinianas, hay hemorragias vítreas, tapan todo el nervio óptico, aquí hay tejido fibroso. Esto al final el paciente termina con un desprendimiento de retina porque hay tejido fibroso que va a traccionar todo el tejido y el paciente termina con un desprendimiento de retina. El tratamiento de la retinopatía diabética, lo principal es educar al paciente. Muchos de los pacientes que uno le hace el diagnóstico o tienen el diagnóstico de retinopatía diabética, sobre todo los pacientes jóvenes, no asumen la enfermedad y ellos creen que porque son pacientes jóvenes no les está pasando nada, ¿no? Llevan 1, 2, 3 años con glucosas altas y como no se sienten mal, ellos en realidad no hacen mucho por su patología y cuando ya llegan con este gran compromiso de la retina y ya una vez que esté comprometida la retina, en realidad ya no vamos a recuperar la visión como era en un principio. Entonces es importante el control de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada. Muchas veces me ha pasado que los pacientes
cuando llegan a su control, solamente bajan la glucosa para el control, para la evaluación, pero cuando uno les pide la hemoglobina glicosilada, oh, sorpresa, ¿no? Entonces es importante controlar y ser un control estricto, por más que el paciente se moleste y se enoje y te ponga caras, porque el paciente diabético es un paciente difícil de manejar, es importante recalcarle el control de la glucosa, el control de la hemoglobina glicosilada, con buena dieta, el tratamiento estricto, control también de sus patologías asociadas, ¿no? La hipertensión, de las dislipidemias que pueden tener, el hábito de fumar también no es bueno, entonces todo eso uno tiene que orientar al paciente. Ahora, el tratamiento puede ser con fotocoagulación láser, existen varios esquemas para la fotocoagulación. La fotocoagulación, la finalidad o el objetivo es inducir la regresión de los nuevos vasos, o sea, evitar una neovascularización y reducir el engrosamiento de la mácula, o sea, un edema macular. También se utilizan esteroides intravítreos, inyectamos esteroides intravítreos y inhibidores de factor de crecimiento. Tenemos varios antiangiogénicos, el que más se utiliza o el que más se ha utilizado es el Avastin, y tenemos otros que han salido, no se los he puesto ahí, pero hay otros medicamentos que están saliendo que son antiangiogénicos, que todos son medicamentos que se colocan de manera intravítrea. ¿Esto para qué? Para reducir la neovascularización y de esa manera la fibrosis, ¿no? Para que no exista esta retinopatía proliferativa y termine el paciente con un desprendimiento de retina. Después la parte quirúrgica, la vitrectomía. Esto es para mejorar la visión mediante la eliminación de restos de sangre. ¿Quiénes le hacemos vitrectomía? Los pacientes que tienen hemorragia vítrea, los pacientes que tienen proliferación, tejido fibroso proliferativo, que va a provocar tracción y por lo tanto provocar un desprendimiento de retina. Entonces, la fotocoagulación, hacemos aplicaciones de láser térmico sobre la superficie retinal. Estas son quemaduras que van a destruir estas zonas de donde hay, en realidad, fotocoagula las zonas donde está sangrando, ¿no? Y va a quedar una cicatriz en esa zona. Es importante comunicarle al paciente que si ya hay compromiso de la mácula, al momento de aplicarles láser, les va a bajar más la visión, ¿no? O sea, el paciente muchas veces uno le da tratamiento con láser y el paciente dice, yo veía mejor antes del tratamiento, pero en realidad es necesaria la aplicación para evitar que esta neovascularización aumente y terminemos con un desprendimiento de retina. Pero es importante avisarles que después del procedimiento con láser hay una posibilidad que la visión, sobre todo la visión central, se comprometa. Entonces, ¿en quiénes están indicadas la fotocoagulación láser? En pacientes con retinopatía diabética proliferativa, ahí se me pasó, y riesgo de pérdida de visión, retinopatía diabética no proliferativa severa, retinopatía diabética proliferativa moderada, en pacientes que tienen edema macular clínicamente significativo. Esta fotocoagulación va a ayudar a disminuir, o la panfotocoagulación, que es en realidad la fotocoagulación prácticamente de todo el fondo de ojo, disminuye en un 50% la pérdida visual severa a 5 años. Esto en la retinopatía diabética proliferativa y la no proliferativa muy severa. En el edema macular clínicamente significativo reduce el riesgo de pérdida visual también en un 50%. Se hace un láser focal macular selectivo o también un difuso en parrilla, ¿no? Que prácticamente, como ven en la foto inferior, prácticamente todo el fondo de ojo está fotocoagulado. Bueno, son los parámetros que utilizamos, lo podemos hacer en 2 sesiones, porque es un poquito doloroso para el paciente. Esta es una panfotocoagulación, como ven, prácticamente toda la retina está fotocoagulada, ¿no? La vitrectomía, ¿en quiénes la indicamos? La cirugía de vitrectomía está indicada en los pacientes que tienen hemorragias vítreas con más de 3 meses, con desprendimientos de retinas con compromiso de la mácula con menos de 6 meses de duración, en edemas maculares difuso, debido a la tracción que genera este edema macular, va a traccionar mucho la mácula, pero tiene que ser de menos de 6 meses de duración.
En los pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas e imposibilidad de tratamiento con panfotocoagulación, retinopatías diabéticas progresivas a pesar de la fotocoagulación completa, ¿no? A pesar de que se le da el tratamiento, el paciente sigue progresando la patología. En hemorragias vítreas, como le dije, que no sean más de 6 meses, pacientes con neovascularización, hay que ver también la edad del paciente, enojos únicos, pacientes que han tenido láser previo. ¿En quiénes más se hace vitrectomía? En pacientes con desprendimiento de retina traccional con involucro de la mácula. En el 21% de los pacientes con retinopatía diabética y con involucro de mácula, miento, aquí estoy mal. Esta vitrectomía se hace en este tipo de pacientes que tienen desprendimiento de retina traccional. Existe un 21% de pacientes que tienen involucro de mácula a los 2 años. Los factores pronósticos, bueno, el tiempo de evolución, la fotocoagulación previa, hemorragias vítreas, ¿no? Estos pacientes que tienen mucho tiempo de enfermedad, que ya han sido fotocoagulados y tienen hemorragias vítreas, no tienen muy buen pronóstico. En los desprendimientos de retinas mixto, estos son rápidamente progresivos, tienen una lesión en la parte posterior al ecuador del ojo. Estos pacientes requieren de un cerclaje, no solamente de vitrectomía, y son de pésimo pronóstico. Los pacientes que tienen proliferación fibrovascular severa, esos también son de muy mal pronóstico, siempre hacen hemorragias vítreas, siempre hacen desprendimiento de retina, su compromiso visual es muy marcado por la distorsión que hay en la mácula y a ellos hay que hacerle una vitrectomía temprana. Igual no son de muy buen pronóstico. En los pacientes que tienen edema macular y que hacen tracción hialoidea, tampoco son de muy buen pronóstico. Estos hacen un edema refractario por más que les apliquen antiangiogénicos, láser, no hay una buena respuesta, se hace vitrectomía. Esto se corrobora con una fluorangiografía, podemos ver ahí el edema difuso del paciente, o con un OCT o una tomografía que también podemos evidenciar el edema macular. ¿En quiénes más se le hace la vitrectomía? En los pacientes con hemorragias premaculares, las hemorragias subyaloideas, esto para prevenir la formación de un desprendimiento de retina traccional. Se le puede hacer láser, hay un desplazamiento neumático también de la retina. En los pacientes que tienen síndrome de tracción macular progresiva, hay un desprendimiento del vitrio posterior de manera parcial. Hay una tracción de todas las arcadas, puede ser de la arcada superior, inferior o también del nervio óptico. Hay un gran compromiso de la agudeza visual en estos pacientes. Ahora, en cuanto al criterio para seguimiento y derivación de los pacientes diabéticos, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 raramente tienen una retinopatía durante los primeros 5 años, eso se los dije al principio. El paciente diabético tipo 2 tiene retinopatías al momento del diagnóstico, porque el paciente diabético tipo 2, cuando uno le hace el diagnóstico, en realidad ellos ya tienen como 5 o 8 años de enfermedad. Las mujeres diabéticas embarazadas tienen mayor riesgo de progresión de la retinopatía. Se les recomienda hacer una evaluación de fondo de ojo al primer trimestre y al finalizar el embarazo. Entonces, en un paciente que no tiene retinopatía, que su retina está normal, los controles o seguimientos son anuales. En los pacientes que tienen retinopatías no proliferativa leve se hace cada 9 meses. Los retinopatía no proliferativa moderada cada 6 meses, la no proliferativa severa cada 4 meses. El paciente que tiene edema macular clínicamente significativo, los controles se hacen de 2 a 4 meses y los pacientes que tienen retinopatía proliferativa sin riesgo y con alto riesgo se hacen cada 2 a 3 meses. Entonces es importante que al paciente diabético, primero, lo eduquemos, segundo, un control estricto de la glucosa
con una buena dieta. El tratamiento del paciente diabético es multidisciplinario. Nosotros tenemos que trabajar con un endocrinólogo, tenemos que trabajar con un nutricionista y también debemos trabajar con un psicólogo, porque estos pacientes son bastante difíciles de atender, de tratar, no aceptan muchos la enfermedad que tienen, entonces es un manejo multidisciplinario. Los controles son importantes, muchos de los pacientes llegan a uno después de 5 o 6 años, cuando ya está muy avanzado. Es importante que el endocrinólogo le diga al paciente diabético que tiene que acudir a la consulta oftalmológica por lo menos cuando recién son diagnosticados una vez al año. Cosa que no hacen, ¿no? Uno realmente ve a los pacientes ya cuando este paciente ha perdido visión, ¿no? Cuando ya están con una retinopatía diabética moderada, severa, y muchas veces nos ha tocado pacientes jóvenes con 5 años de enfermedad ciegos, ¿no? Con un glaucoma severo por la neovascularización que produce la retinopatía diabética. ¿Quiénes son los pacientes más complicados? Los pacientes jóvenes. El paciente diabético joven es el que viene siempre muy, muy complicado, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo lo que le tenía que exponer. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no hay preguntas, doctora. Más bien, doctora, le quería pedir si por favor nos podría compartir las diapositivas de las clases, por favor. Sí, no hay problema. ¿Cómo hago? ¿Te lo paso a ti? Sí, doctora, me lo puede enviar a mi WhatsApp y yo se lo reenvío a mis compañeros. Ya, perfecto. Yo les alcanzo entonces, ¿no? Bueno, Muchas chicos, gracias, doctora. váyanse a estudiar porque sé que están en exámenes. Nos vemos entonces. Gracias, Ya, doctora. Hasta sí. luego. Cuídense, Gracias. hasta luego.